14 meses después de que estallara uno de los más graves escándalos por supuesto espionaje militar a decenas de civiles y periodistas, el proceso que tiene bajo sospecha a varios oficiales en retiro sigue sin esclarecerse. 2 generales hoy están enjuiciados disciplinariamente, Jaime. La unidad investigativa de este noticiero obtuvo piezas inéditas de este proceso. Las versiones de testigos claves y hasta el ABC de los programas y aparatos de rastreo usados por el ejército. Para empezar, aquí la historia del accidentado allanamiento a un batallón militar desde el cual se habrían realizado perfilamientos ilegales. No es el hecho de que nos pongan la Este video es la constancia de un altercado de marca mayor. Ocurrió el 18 de diciembre de 2019, cuando la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, allanó el batallón de ciberinteligencia del ejército en Facatativá. Mi general habrá mi versión y me va a excusar, pero es que creo que le está faltando la verdad a mi coronel. Y desafortunadamente, doctora, yo no soy mentiroso. Desafortunadamente no le está faltando la verdad, no lo estoy independientemente haciendo, de lo que soy le un diga. soldado de Colombia, mija, y no estoy haciendo. ¿Me permite, mi coronel? No diga eso, doctora. ¿Me permite, mi coronel? Yo le permito, doctora. La magistrada, que entonces indagaba si desde esa unidad militar se estaban espiando a magistrados, periodistas y defensores de derechos humanos, se trenzó en una acalorada discusión con el coronel Milton Eugenio Rosso, entonces comandante de ese batallón y hoy enjuiciado disciplinariamente por supuestos perfilamientos ilegales a civiles. Tengo que dar caso de mi honorable magistrada, entonces el coronel pues ya ustedes seguirán acompañando su plan de diligencia. Quien responde al otro lado de la línea telefónica es el general Luis Fernando Navarro, comandante general de las fuerzas militares. Navarro le dio la orden al coronel que colaborara y que permitiera la diligencia de la magistrada de la Corte Suprema. El allanamiento fue el punto de partida. La magistrada Lombana, acompañada de funcionarios de la Dijín de la Policía y de la Procuraduría, empezó a armar el rompecabezas de este escándalo. Todos los elementos electrónicos se van. Allí los investigadores recopilaron CDs y dispositivos con información de seguridad nacional y hasta inspeccionaron los servidores y aparatos donde reposaban documentos ultra secretos. Nos encontramos en el centro de datos de la Brigada de Inteligencia Militar número 1, donde llegan las conexiones de datos de la red interna de inteligencia, donde consultamos lo que es directorio activo, correo electrónico, seguridad informática, aplicaciones de la inteligencia, software de cartografía, bases de datos y todo lo que tiene que ver con respecto a la inteligencia militar. En ese momento la tensión escaló. El protagonista fue el coronel Milton Rosso. Revíselo acá delante mío, se puede llevar. Yo no puedo permitir eso. Yo doy fe que me ultrajaron acá. Me arrastraron de ahí y no me dejaron hablar. Se está quedando en filmación para judiciar a las personas por obstrucción a la justicia, por favor. Se está filmando para judicializar a las personas por obstrucción a la justicia, por favor. Por favor. Por favor. Qué pena, mi coronel, le voy a pasar parte a mi general Navarro, que Yo está acepto que pendiente le de la pase parte porque me diligencia. violaron mis derechos. La pelea comenzó porque, al parecer, y así quedó consignada en las actas oficiales de la diligencia, el coronel Rosso trató de recuperar su celular decomisado y sacarlo por la ventana. Rosso dijo en su defensa que no sabía que no podía usar su celular y que se acercó a la ventana para hablar con el abogado del batallón. Un desacuerdo que terminó en un forcejeo entre el coronel y un investigador de la Policía Judicial. La magistrada Lombana llamó al general Javier Ayala, entonces jefe jurídico del ejército, y lo puso en altavoz. General, necesito apoyo porque resulta que mi coronel está poniendo la ciudad aquí a los soldados, nos están armando un escándalo y la verdad es que si él no se calma su gente voy a tener que llamar refuerzos de la fiscalía. Pero, a ver, es que cuando ellos son autoridad, sí, es que la que está haciendo la diligencia es una magistrada. Mi general puede ser mi general, puede ser el presidente de la República, mi general, pero en este momento aquí tenemos unos hombres que les vulneraron los derechos, mi general. A mí me acaban de ultrajar acá porque iba a hablar con el abogado, ni siquiera me permiten hablar con él. Aquí lo hicieron, mi general, yo soy coronel del ejército. Bueno, ¿usted se calma o usted genera un problema y más grave? Pues mi general, yo quiero saber qué está pasando. A menos saber qué está pasando, ¿por qué tienen a mi vida así? No tengo derecho a saber eso, mi general. Ni yo
ni yo lo tengo, ni el ministro, ni el comandante general. No, mi general. Sí, entonces tranquilo, el que nada debe, nada teme. Tranquilícese. A pesar de la orden del general Ayala, el coronel Rosso siguió ofuscado. La magistrada Lombana le lanzó una advertencia. No, si mi coronel no colabora, desde este momento les digo, me toca hacerle el incidente de desacato y arrestar. A las preocupaciones de la magistrada por lo que ocurría dentro del batallón, se sumaba lo que estaba pasando en la puerta del edificio. Poco después, el propio comandante de las fuerzas militares, general Luis Fernando Navarro, llamó a la magistrada Lombana para ponerle punto final al pleito. Queda claro, mi honorable magistrada, entonces el coronel pues ya ustedes seguirán acompañando su plan de diligencia. Sí, mi general. Y yo creo que vamos a mandarle a al general Ayala para que esté también acompañándonos y para que mi honorable magistrada les ayude allá a mediar cualquier inconveniente, cualquier cosa que se vaya presentando, ¿le parece? No, ya vamos a acabar, mi general, ya solamente falta levantar el Yo acta. estoy apoyando en la diligencia. A raíz de la información obtenida en ese allanamiento, se constató que en el batallón se hicieron rastreos, perfilamientos y mapas de sus contactos virtuales a decenas de civiles, incluidos periodistas como Nicholas Casey, del New York Times, John Otis, del Wall Street Journal, y María Alejandra Villamizar, de Noticias Caracol, entre otros. El caso fue revelado en su momento por el periodista Ricardo Calderón en la revista Semana, y el coronel Rosso fue retirado del ejército. En mayo del año pasado, la Procuraduría llamó a juicio disciplinario al propio Rosso, a 10 militares más y a 2 generales, Gonzalo García y Luis Felipe Montoya. A pesar de estas graves sospechas, en declaraciones consignadas en el expediente, algunos militares señalaron que estas denuncias periodísticas debilitaron la inteligencia estratégica del país. Es decir, para ellos fueron los medios y no los militares investigados los que se equivocaron. En otras palabras, la culpa era de la prensa. En la defensa de su inocencia, varios mandos del batallón de ciberinteligencia, incluso quienes no resultaron involucrados en el escándalo, reivindicaron su trabajo y se despacharon contra los medios de comunicación. Sus declaraciones a la Procuraduría contrastan con evidencias y testimonios de algunos de sus propios colegas, que confesaron haber hecho los perfilamientos a civiles, incluso siguiendo órdenes de un general. La capitana Aura Zenaida Páez, comandante de la compañía C del batallón, fue una de las más molestas por las denuncias periodísticas. Cuando salió al público el artículo ese de Rey esta semana, sí, nos dimos cuenta del daño tan grande que le hicieron al país. Algo parecido dijo el sargento Helman Morales Mora. La verdad, entre menos lea yo sus revistas, menos me dejo envenenar, porque eso es envenenación, no me gusta nada. Y también el mayor Eduardo de la Torre Díaz, quien fue retirado del ejército en medio del escándalo. Me parece que es una calumnia completamente, porque nosotros ni eso ni nos interesa, no hace parte de nuestras misiones seguir a ninguna de esas personas. No obstante, las declaraciones consignadas en el pliego de cargos de la Procuraduría cuentan una historia distinta. Uno de los perfilamientos más documentados es el de María Alejandra Villamizar, periodista de este noticiero. El sargento José Cadena, por ejemplo, confesó asustado. De ahí, dentro de esos requerimientos, llegó un requerimiento enfocado contra la periodista María Alejandra Villamizar. Nos llegó la orden de buscar información. Y más adelante salpicó al general Gonzalo García, quien fue comandante de inteligencia y contrainteligencia militar. El señor coronel Rosso llamaba al señor Betancourt y le daba la orden y decía que todas las órdenes provenían era de mi general García. Los resultados de esas órdenes quedaron consignados en un informe que un teniente le envió al mayor de la Torre Díaz, quien ha negado su responsabilidad en estos hechos. Se obtuvo información de la periodista María Alejandra Villamizar Maldonado, logrando establecer su plena identificación, números de abonados y dirección de residencia, asimismo su historia laboral. Con esa información la perfilaron, tal como se ve en estos gráficos del ejército. No es todo. Entre miles de archivos de este expediente revisados por la unidad investigativa de Noticias Caracol, encontramos este documento inédito. Se trata de una lista de 87 objetivos de esta brigada de inteligencia militar. Allí aparecen reseñas sobre capos del narcotráfico, exguerrilleros reincidentes, la cúpula del ELN y hasta generales del régimen de Nicolás Maduro.
En la mitad de todos ellos apareció María Alejandra Villamizar y los medios Rutas del Conflicto y la Liga contra el Silencio. De hecho, al lado de sus nombres figuran Iván Márquez y Jesús Santrich. ¿Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad lo que se le va a preguntar? Sí, Son miles los archivos analizados por los investigadores, casi todos con el rótulo de ultrasecreto. Entre las evidencias recogidas por los investigadores están varios videos en donde funcionarios del ejército explican el catálogo de herramientas que se usan para perseguir objetivos. Aunque se habla de objetivos legítimos, Jaime, todo indica que también fueron usados contra civiles. Este equipo, por ejemplo, es el Stingray. Sirve para ubicar geográficamente a una persona a través de la localización de un dispositivo como su celular. Tiene una antena de recepción y una antena de transmisión para poder captar. Aquí básicamente él está leyendo todo lo que está en el espectro electromagnético, como le mencioné anteriormente, en las bandas de 850 y 1900, como están aquí referenciados, y lo que él hace es hacer un proceso de radiolocalización de un dispositivo. Para el análisis y seguimiento de los usuarios de Twitter, según el teniente Yamid Octavio González, usan una aplicación conocida como Tinfolic. Fue enfocada a Twitter, entonces lo que hace es verificar del Twitter los datos que son abiertos del Twitter. ¿Quién generó ese tweet? ¿Cuánto lo retuitearon? En qué, no con puntual con localización, pero sí en qué región del país, en qué país se generó más tendencia. Y para establecer las redes de contacto y las interacciones en Facebook usan la aplicación Voyager. Y en realidad es generar una perfilación del cacique, justamente. Y muchas veces nos da por medio de una foto que subió el tipo de manera abierta y cosas así, pues nos da una ubicación, el analista va a decir, ese monumento es de tal municipio. El teniente explica que los recursos para adquirir esa herramienta salieron de la cooperación extranjera. Fue dinero proporcionado por agencias, convenios externos. Esos son apoyos que proporcionan las agencias, las embajadas americanas y británicas puntualmente. La defensa de los involucrados es que espionaje no hubo, ni mucho menos seguimientos. Sí reconocen rastreos de fuentes abiertas o información pública que, dicen, no vulneran derechos fundamentales. ¿Puede ser esta una explicación satisfactoria si en múltiples reportes secretos figuran periodistas como blancos de la inteligencia? ¿Se usaron estos equipos para monitoreos ilegales? ¿Hasta dónde llegó el conocimiento de la cúpula militar de estos episodios? Muchas preguntas aún sin resolver. ¿Pero qué dicen las víctimas de estos perfilamientos y del escaso avance de los organismos de control en estas pesquisas? Hablamos con algunos de ellos y con la Fundación para la Libertad de Prensa. Jaime, el reclamo de estos periodistas es el de siempre en este y otros tantos casos en la historia de Colombia, que se conozca toda la verdad. Tantos meses después, tras haber pedido acciones concretas de parte del gobierno, nada ha pasado desde esa orilla. Afortunadamente hay organizaciones en Colombia y en el exterior que nos acompañan, que se interesan por el tema y que de alguna u otra forma nos cuidan. ¿Qué demandamos? Esclarecimiento. ¿Qué anhelo? Que no se repita, que nadie más lo padezca. Es evidente el impacto emocional, el impacto sobre nuestro trabajo como periodistas. Evidentemente uno, digamos, lo piensa ahora 2 veces cada vez que uno va a publicar algo sobre el ejército y nosotros estamos, digamos, exigiéndole al Estado que nos entregue esta información, que nos diga qué fue lo que se recogió ahí. Sabemos que había información sobre fuentes, sobre familiares nuestros, cosa que nos preocupa tremendamente. Lo que estamos esperando es la verdad, pero sobre todo que se garantice la no repetición. Yo estoy dispuesta a entender, incluso a veces, que no se haga justicia, porque estos casos normalmente quedan en una bitácora de amenazas, en una bitácora de seguimientos que muchos periodistas ya tenemos en nuestra tarea, en nuestra experiencia profesional, pero que no se repita. Entiendo que la Procuraduría ha hecho algunas cosas, pero la Fiscalía muy poco. Desde Curió, creo que el ministro de Defensa en su momento el año pasado despidió 12, 13 oficiales del ejército y como se fue del mapa de las noticias, se olvidaron del tema, como que se lavaron las manos. Es inadmisible que después de un año no existan avances en la investigación sobre los perfilamientos ilegales realizados por el ejército contra decenas de periodistas. Lo que sí ha existido ha sido desinteligencia institucional, mientras que la Procuraduría ha identificado a más de 35 personas que fueron víctimas. La Fiscalía por su parte asegura que son 20.
Por otro lado, la Procuraduría llamó a juicio disciplinario a 13 militares, y esto contrasta con la Fiscalía, que no ha avanzado en la imputación de cargos contra nadie. Por ahora, Juan David, esta historia de rastreos y perfilamientos por parte de miembros del ejército está llena de interrogantes y vacíos. Jaime, un capítulo que urge por ser esclarecido y que el gobierno Duque se comprometió a indagar a fondo sin que hasta ahora haya pasado mucho.